¿El cártel Jalisco está siendo apoyado por Estados Unidos? Sí, y dicho por ellos, ¿eh? O sea, no lo estoy inventando yo, sino que hay una resolución judicial y hay órdenes de aprehensión y hay todo un proceso judicial en Estados Unidos, en la Corte Sur de Nueva York, en contra de dos agentes, un exagente de la DEA de alto perfil llamado Paul Campo y un exagente de la CIA, Robert Sensi, que participó en la operación Irán Contras, otra vez a través de las aerolíneas Kuwait Airlines. Y digamos, ellos dos han sido señalados como responsables de haber entregado armas al cártel Jalisco Nueva Generación, haber entregado drones y haber lavado dinero a través de criptomonedas para el cártel Jalisco Nueva Generación. Esta acusación se da en Estados Unidos luego de que un policía encubierto se hizo pasar por gente de los cárteles para documentar todas estas transacciones que se hicieron a través de estos dos personajes que ahorita están enfrentando un proceso penal en Estados Unidos. Lo pueden revisar porque es hasta público, es lo que a mí me impresiona, que no sale en los medios mexicanos, ¿no? Porque nada más tendrían que leer la resolución de la Corte Sur de Nueva York, y varios medios consignaron a la gente de la DEA, que era mucho más claro, ¿no? Pero el caso de Robert Sensi, pues fue parte de este grupo que operó durante el mandato de Ronald Reagan y durante el mandato de George Bush, como un agente que transportaba armas dentro de esta operación Irán Contras, en la que se documentó pues cómo la CIA estaba involucrada directamente en el negocio del narcotráfico, ¿no? Entonces es increíble cómo hay nombres y apellidos, sí, claro, en esta trama, y sin embargo la prensa mexicana y la prensa globalista, ya ni se diga, pues prefieren voltar hacia otros lados, ¿no? O fingir que no están viendo lo que realmente están viendo, cuando en realidad hay muchas dinámicas muy preocupantes que están ocurriendo en México. Para mí fue una pieza que faltaba en el esquema para entender la dinámica que está ocurriendo hoy en estados como Michoacán, porque de repente todo el año, en 2025, estuvimos viendo sobre ataques en Michoacán, coches bomba, sí, operados a través de drones. Y cuando empiezas a jalar la hebra, pues te das cuenta que hay un grupo de mercenarios colombianos entrenados en Ucrania, que están operando en Michoacán. ¿Cómo te explicas eso? Es decir, cómo un mercenario colombiano que va a la guerra en Ucrania de repente es reclutado por el cártel Jalisco Nueva Generación para estar haciendo labores muy parecidas o que podrían llamarse como operaciones terroristas, con coches bomba y estos ataques en drones con explosivos y demás. Pues ¿quién los mueve? ¿Quién mueve a estos mercenarios colombianos entrenados en Ucrania? Pues son las agencias de inteligencia estadounidense, a través de empresas privadas, que son empresas fachadas de la CIA, en los cuales reclutan a este personal y los están moviendo a través del mundo, porque digamos Ucrania se convirtió en un campo de entrenamiento para muchos de estos sicarios de los grupos paramilitares que funcionan al servicio del imperialismo estadounidense y sus secuaces. Entonces realmente es impactante cómo, y está documentado, porque digamos, sí, todo esto que estoy diciendo de los combatientes en Ucrania, pues ha sido reconocido por Omar García Harfuch, por ejemplo, ¿no? Hubo un caso en mayo donde detuvieron a alrededor de 15 mercenarios colombianos que traían los parches de haber combatido en Ucrania, y fueron, se hicieron públicas esas imágenes y esas versiones, ¿no? Y los han estado entrenando para utilizar drones como explosivos. De repente, en algunas de las últimas llamadas telefónicas que tuvieron Claudia Sheinbaum con Trump, la misma presidenta Claudia Sheinbaum reconoció que le había causado cierta extrañeza que Trump era muy insistente con el tema de los drones. Okay. Entonces, otra vez se repite el mismo esquema. Ellos crean el problema, ellos les dan los drones, ellos les dan los explosivos, ellos los capacitan, ellos los echan a andar, y de repente presionan al gobierno de México para que acaben con la amenaza que ellos están financiando. Obviamente siempre se lavan las manos diciendo que, bueno, no era Estados Unidos como tal, era un agente que se desvió del camino, ¿no? Sí. Pero no es un caso aislado, sino que ha sido una manera sistemática de operar, porque es muy conveniente que cuando agarran a uno de estos agentes, pues estaba caminando por su propia cuenta, no tiene que ver. Pero cuando te pones a registrar la historia, pues es lo mismo que pasó aquí en México, cuando cuando elementos de la CIA
estaban entrenando a grupos paramilitares en un rancho en Veracruz, propiedad de Rafael Caro Quintero, uno de los líderes del cártel de Guadalajara, para mandarlos a combatir a Nicaragua. Es decir, hoy México está viviendo en carne propia algo muy similar a lo que en la década de los 80 fue la Operación Irán Contras en territorio mexicano. Solo que ahora son mercenarios colombianos entrenados en Ucrania, movidos por estas agencias de inteligencia estadounidense para generar desestabilización en México. Ese es un plan, digamos, muy evidente. Y digamos, la pieza que acaba confirmando esta hipótesis que habíamos manejado pues en tiempo real, porque pues es muy fácil hablar a toro pasado, claro, pero aquí lo estábamos siguiendo en tiempo real. Y digamos, esta acusación en contra de Paul Campo y Robert Sensi es lo que acaba confirmando esta hipótesis de que hay grupos de la CIA o vinculados a la inteligencia estadounidense operando en regiones como Michoacán a través de los cárteles de la droga, ¿no? Entonces, cuando tú ves cómo el tema de los cárteles ha sido tan insistente por la administración Trump y al mismo tiempo tenemos un embajador de Estados Unidos en México, en el caso de Ronald Johnson, boina verde, exagente de la CIA, experto en operaciones encubiertas y en balcanización de países, pues ahí tienes todo el esquema de dominación imperialista. Lo increíble pues es que pues, yo no sé en qué andan, tanto periodistas, académicos, el mismo gobierno, porque digamos, con esos antecedentes, pues había que poner más atención a lo que pasaba en Michoacán y lamentablemente pues el asesinato del alcalde de Uruapan, Carlos Manso, está inmerso en toda esta dinámica, porque él en junio de 2025 había denunciado que estos grupos de mercenarios colombianos entrenados en Ucrania estaban siendo entrenados en el municipio o en la región de Capácuaro, ahí en Michoacán, ¿no? Y lo dijo con nombre y apellido. ¿Hasta qué punto ese tipo de declaraciones comprometió la vida de Carlos Manso, como en su momento ocurrió con el periodista Manuel Buendía, que también estaba tras la pista del rancho en Veracruz? Pues a mí me parece que son paralelismos históricos lo que estamos viviendo. La historia se está repitiendo otra vez. Lo increíble es que después de toda la evidencia recabada, prácticamente nadie está hablando del tema, o te lo hablan de manera muy fragmentada, precisamente para seguir alimentando esto que yo llamo la narcofarsa, porque digamos, no se sostiene por ningún lado el tema del narcotráfico cuando tú lo investigas. Ni siquiera los liderazgos del Cártel Jalisco Nueva Generación. Todo el mundo habla de que Nemesio Ceguera, el Mencho, es el líder del Cártel Jalisco Nueva Generación, cuando ni siquiera hay certeza de que esté vivo. Dicho por los mismos aparatos de las agencias estadounidenses como la DEA, ¿no? Además, siempre es un personaje único. O sea, siempre, o esta narcofarsa que tú mencionas, pareciera como si se tratara de una puesta en escena y pones al personaje, al antagónico, es uno que de verdad debería tener un IQ o debería ser una persona extremadamente inteligente para poder desarrollar tantas estrategias, poder pasar o hacer este tráfico de sustancias ilícitas de un país a otro sin que lo vean. Debería de ser un robot o un dios casi, pero siempre es una persona y muchas veces son como historias muy similares, ¿no? Se nos cuenta que son personas que vienen de abajo, personas que empezaron a construir su imperio, pero a veces esas novelas resultan ser hasta de risa, porque necesitas toda una infraestructura gubernamental para poder operar esto. Pero, ¿qué opinas ahora de las más recientes amenazas que ha hecho Donald Trump en contra de México? Que ya venía haciendo, pero después, evidentemente, de lo que ocurrió en Venezuela, quizás ya estas amenazas, híjole, ya este perro sí muerde. ¿Qué opinas? Pues es un parteaguas en la historia de América Latina y del mundo lo que acaba de ocurrir en Venezuela, ¿no? Porque digamos, desde la Segunda Guerra Mundial, que Reino Unido le pasa la estafeta a los Estados Unidos como el hegemón, la gran potencia que sanciona a otros pero no es sancionada, lo estamos viendo actualmente, digamos, muchos de estos golpes de Estado habían sido encubiertos bajo el disfraz de la CIA. Está el caso de Chile, con el golpe en Chile, donde pusieron a Pinochet para derrocar a Salvador Allende, que es el caso emblemático, porque además fue el inicio del
el laboratorio del modelo neoliberal en el mundo. Está el antecedente de la invasión de la CIA a través de grupos paramilitares y demás en Guatemala, con Juan Jacobo Arbenz en la década de los 50, etcétera, etcétera, ¿no? Toda la historia de América Latina ha sido la historia de este tipo de intervenciones. Pero aquí ni siquiera lo ocultan. Fue un ataque frontal, fue un ataque directo que además lo presumen, ¿no? Sí. El secuestro de Nicolás Maduro en Venezuela. Y esto marca un nuevo parteaguas en la historia de América Latina, porque no se había dado algo tan frontal, tan directo, tan descarado en este asedio imperialista en contra de América Latina. Por eso ahorita están reviviendo con mucha fuerza la doctrina Monroe, que nunca se fue, o sea, siempre estuvo ahí. Lo que pasa es que ahora hay una reivindicación completamente cínica y descarada, porque ya no les interesa ni guardar las apariencias de los derechos humanos, que había sido una de sus estrategias para... Era una bandera, además, ¿no? Para intervenir también. Sí, pues era eso. Y la están reactivando ahorita con Irán, ¿no? Ahora sí les preocupan mucho los derechos humanos en Irán y la situación de las mujeres después de que masacraron bebés con el tema de Palestina, ¿no? Entonces, ya no les funcionan igual estos disfraces, estas máscaras, como utilizaron los derechos humanos, las ONGs financiadas por George Soros o por USAID, que eran también la manera en que financiaban a muchos de estos aparatos ideológicos con los que estas narrativas tenían mucho impacto en los medios de comunicación, de los que también son dueños estos mismos grandes capitales. Y digamos, el imperialismo estadounidense acaba de entrar en una nueva etapa histórica en su relación con América Latina, reivindicando la doctrina Monroe y con el secuestro descarado contra Nicolás Maduro en Venezuela, ¿no? Y deja en una situación muy vulnerable a otros países. Hoy Donald Trump, el tirano, genocida, pedófilo, no tiene ningún reparo en amenazar a Venezuela, a Colombia, a Cuba, a México. Dice que va a invadir Groenlandia. Está tratando de orquestar un golpe de estado en Irán en estos mismos momentos. Está con siguen manteniendo el asedio contra China y Rusia. Entonces, digamos, el mundo está en una situación bastante complicada. Yo creo que lo que no están calculando bien en Estados Unidos, pues es que traen un problema interno también sin precedentes, ¿no? Porque, digamos, este nivel de represión que estamos viendo hoy con el fascismo estadounidense no tiene tampoco antecedentes, quizá desde la época del Ku Klux Klan y demás, pero no en la escala que lo estamos viendo ahora con estos grupos como el ICE, estos agentes antimigración, que realmente pues, son equiparables a las SS de los nazis o a los camisas negras de Mussolini. El fascismo siempre ha requerido de estos grupos represores para poder desarrollarse, ¿no? Y eso es lo que estamos viendo ahora mismo en Estados Unidos. El problema que tienen los estadounidenses es que conforme va creciendo también la represión, no solo contra los migrantes, no solo contra los grupos más vulnerables o históricamente marginados como la comunidad afroamericana, sino que ya también va contra los ciudadanos blancos que se oponen a las políticas fascistas de Trump, pues empieza a haber cada vez un mayor descontento en Estados Unidos. Y por eso en días recientes, a partir del asesinato de Renee Nicole Goode, esta ciudadana estadounidense en Minneapolis, que fue asesinada por un agente del ICE, en un video que quedó ahí grabado y que no da pie a dudas, claro. Ha generado una reacción muy importante, porque además Minneapolis fue el mismo lugar donde se dio el Black Matter tras la represión policial contra George Floyd hace 5 años. Entonces, digamos, ya no es lo duro, sino lo tupido. También lo que está enfrentando un sector de la población en Estados Unidos. Y por eso es cada vez más común encontrar videos en redes con ciudadanos estadounidenses de tez blanca haciendo llamados a las armas para resistir estos embates fascistas. Entonces, me parece que conforme se va profundizando estos aparatos de represión y de dominación fuera de Estados Unidos, también se están agudizando las tensiones sociales dentro de Estados Unidos y es un clima para el cual ellos tampoco están preparados, porque ¿qué va a empezar cuando estas dinámicas del narcoterrorismo que han promovido durante tantos años empiecen a operar dentro de su territorio y empiece cada vez, ya no solo los tiroteos en las escuelas, que van al alza año con año, sino que además empiecen coches bomba, por ejemplo,
de organizaciones antitrumpistas en Estados Unidos. No estamos muy lejos de ese escenario y es algo que no están previendo. Y sobre todo, pues deberían estar preocupados porque hay más tiendas de armas en Estados Unidos que McDonald's, ¿no? Por ejemplo. Entonces, eso los deja en una situación muy comprometida, pero están tan ensimismados en su soberbia, en su podredumbre, en tratar de ocultar toda esta red de pederastas del caso Jeffrey Epstein, que ha sido un golpe directo contra la élite globalista que intenta controlar al mundo como si fueran villanos de una película de Hollywood, que están dejando muchos flancos abiertos y están abriendo muchos frentes de batalla que no van a poder sostener, porque además traen un problema económico grande, una deuda de $38 billones, trillion dollars en inglés, porque hay ahí algunas confusiones de repente en la traducción, pero es una deuda impagable y además acabamos de ver que el dólar está en su nivel más bajo de 20 años, desde hace 20 años. Hay amenazas de Donald Trump contra el presidente de la Reserva Federal en Estados Unidos porque no quiere cambiar las tasas de interés. Entonces Estados Unidos también ya está en una crisis económica desde hace años. Lo que pasa es que la han sostenido ahí con alfileres debido a los muchos resortes que tienen todavía para controlar algunas situaciones como la quiebra de los bancos, por ejemplo, que es otro caso que yo vengo registrando periódicamente. Quiero ver qué va a pasar en Estados Unidos cuando reviente la burbuja financiera que están construyendo con todo el tema de la industria de la inteligencia artificial, ¿no? Recordemos que en su momento la industria de las .com a finales de los 90, principios de los 2000, se desfondó y trajo algunos problemas económicos posteriormente. Hoy los problemas económicos que está enfrentando Estados Unidos no van a poder solucionarlos de manera simple y por eso están apostando ya al saqueo descarado de incautar buques petroleros en Venezuela y cosas de esta índole, ir a tratar de invadir Groenlandia para hacerse del control de las tierras raras, que también son minerales y recursos naturales estratégicos para el desarrollo de dispositivos electrónicos, para el desarrollo de armas. Y digamos, Estados Unidos está entrando en esa dinámica, por eso están cada vez más agresivos, pero creo que no están contemplando pues que conforme va creciendo este grado tan descarado de fascismo dentro de su propio país, pues van a empezar a crecer también las resistencias, que es lo que estamos viendo en varias partes del mundo, ¿no? Si de Venezuela se busca obtener recursos como el petróleo, Marco Rubio lo dijo explícitamente, no podemos permitir que el país con las mayores reservas sea controlado por nuestros enemigos. Si de Groenlandia quieren o buscan las tierras raras, que de Ucrania, por ejemplo, ya las consiguió, ¿qué busca de México? Porque también mencionas lo que ocurre en Venezuela, es un parteaguas, pero sobre México hay una gran amenaza. Está esta narrativa continúa de narcopresidente, que sabemos, como lo has expuesto, viene también desde los vecinos del norte. No nos debería de sorprender que incluso empecemos a observar también de repente noticias sobre masacres para hacer mayor presión sobre México. Pero ¿qué está buscando Estados Unidos con estas amenazas específicamente sobre México? Pues es que digamos México históricamente pues ha sido como la puerta de entrada a Latinoamérica, porque digamos México sí juega un papel geopolítico muy importante y lo vimos durante la época de la Guerra Fría, por ejemplo, que muchas de las dinámicas de la Guerra Fría se dieron aquí, en territorio mexicano. Una de ellas pues la Revolución Cubana, que se gestó aquí en la colonia tabacalera en Ciudad de México, ¿no? Entonces digamos el control de México sí implica un grado de dominación sobre América Latina que no cualquier país te lo soporta, ¿no? En primera, porque es el país con mayor número de hispanohablantes del mundo. Es el país más poblado de los que habla español en América Latina. Está el caso de Brasil, que todavía tiene más población, pero como hablan portugués, pues hay como una... No tiene la influencia cultural Brasil en el resto de América Latina como sí la tiene México, a través de sus industrias culturales, a través de una serie de mecanismos, ¿no? Entonces es parte de la dominación imperial. O sea, México es una pieza importante en el tablero del juego geopolítico. Entonces, para impedir la entrada de China, por ejemplo, Estados Unidos ya se apoderó prácticamente de toda la costa del Pacífico de Sudamérica, porque ahí tiene a Daniel Noboa traficando cocaína en cajas de bananas, pero a él no se le acusa de narcotraficante, ni de terrorista, ni de cosas de esto, porque es un lacayo títere del imperialismo estadounidense.
Entonces, por eso no hay ninguna acusación en contra de Daniel Noboa, y que se siente ya con el poder de invadir embajadas mexicanas y cosas por el estilo, sin que haya consecuencias al respecto, ¿no? Está el caso de Perú, que desde hace muchos años está ahí enfrascado en sus problemas y en sus dinámicas, también por la dominación imperial, el golpe de Estado contra Pedro Castillo, que fue orquestado por la embajadora de Estados Unidos en Perú, agente de la CIA, otra vez la CIA. Está el caso de Chile, que por las estupideces de Gabriel Boric, y sus bandazos, que se dice de izquierda, pero en los hechos ha sido completamente funcional a los intereses del imperialismo estadounidense, pues ahora hay un regreso de la ultraderecha en Chile con Antonio Kast. Entonces ya con eso Estados Unidos se aseguró toda la costa del Pacífico en Sudamérica para impedir la entrada de China, porque digamos había el proyecto con Pedro Castillo en Perú de poner varios puertos para que entrara por ahí las mercancías de China y conectar a China con Brasil a través del Pacífico. Entonces ya se bloqueó por completo esa situación. La otra es que Estados Unidos pues quiere asegurar su control sobre el Caribe, por eso están sobre Venezuela, que no solo tiene petróleo, tiene las mayores reservas de oro del planeta. Y en un momento en el que la desdolarización es parte de los grandes problemas de la hegemonía estadounidense, porque digamos buena parte del petróleo que Venezuela le vendía a China, pues las transacciones se hacían en yuanes, y esto era parte de lo que le estaba pegando al dólar en esta última época, ¿no? Y por otro lado, pues está ahí el idiota Javier Milei operando para los intereses del sionismo. Ahorita están quemando hectáreas en la Patagonia y facilitando cambios legales para que extranjeros puedan apropiarse de tierras en la Patagonia, porque lo que están intentando los sionistas israelíes es construir nuevos asentamientos en Sudamérica, como en su momento lo hicieron con Palestina. Es decir, este proceso de migración de europeos, principalmente polacos, hacia Palestina sí, a finales del siglo XIX, hoy lo están queriendo replicar con los territorios de la Patagonia en Argentina, y tipejo pues les está dando facilidades para que Argentina se convierta en una nueva Palestina, con todo lo que eso implica, porque ya vimos de qué nivel son los alcances que tienen estos cerdos colonialistas que están tratando de apoderarse de todo el mundo. Y digamos, el proyecto de Argentina pues ya venía desde la fundación del sionismo como movimiento a finales del siglo XIX, viene incluso en los manifiestos de Theodor Herzl, uno de los padres fundadores del sionismo, que ya veían a Argentina como un posible prospecto para la instalación del Estado judío. Y digamos, no conformes con todo lo que la serie de atrocidades inhumanas que han cometido en contra de Palestina, ya se les están abriendo las puertas en Sudamérica, ¿no? Entonces, ve cómo se están apoderando cada vez con mayor fuerza del continente. Por una parte, en el sur, con estos asentamientos sionistas que se les está dando muchas facilidades, la dominación de Estados Unidos en la costa pacífico de Sudamérica, el Caribe, y por eso pues les resultan incómodos gobiernos como los de Venezuela, Colombia y México, que a pesar de que no son abiertamente antiestadounidenses, al menos en el discurso y la retórica, cualquier atisbo de pequeño nacionalismo, ya Estados Unidos con su doctrina Monroe lo ve como una amenaza a sus intereses, ¿no? Porque sus intereses pues es controlar el mundo entero. Entonces cualquiera que se oponga a que Estados Unidos gobierne el mundo como se le pegue la gana, representa una amenaza para los intereses del imperialismo estadounidense, y van a hacer lo que sea necesario para tratar de dominar al mundo, ¿no?